La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy en Descubriendo la Biblia, el pan prohibido. El Pentateuco se caracteriza por tener un sinfín de leyes, entregadas a Israel para ser obedecidas estrictamente, y violar o transgredir alguna de ellas traía serias consecuencias, tanto así que algunas acarreaban la muerte. Entre ellas una muy especial, narrada en Levíticos capítulo 22, versículos del 9 al 16. Esta ley afirma que ningún extraño podía comer cosa sagrada que le perteneciera al sacerdote, exceptuando casos importantes, como un esclavo y los hijos del esclavo, o los miembros de la familia del sacerdote. El esclavo podía ingerir del alimento de éste, porque al momento de ser adquirido por el amo, pasaba a ser un agregado en la familia, así que no había ningún inconveniente. También, si la hija del sacerdote se casaba con otro sacerdote, él podría comer del alimento. Pero si la hija del sacerdote se casaba con algún extraño, éste quedaba excluido al igual que ella, y cualquiera que pecare inadvertidamente, es decir, comer de las ofrendas sin darse cuenta, él o ella debían restituir la ofrenda del sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. Ahora, cualquier persona no autorizada que comiera contaminaba la ofrenda sagrada y se hacía culpable, así que debía pagar compensación, y si el sacerdote permitía que algún extraño comiera de lo santificado, él debía ofrecer sacrificio por la culpa, porque todo lo santificado por Dios no podría ser ingerido de manera impura. Pero, ¿qué no podía ser ingerido? Y la respuesta es el pan. Según la ley, eran 12 panes que se ponían en el santuario y se ofrecían a Yahvé o Jehová. Éxodo capítulo 25, versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, delante de mí continuamente. Adicionando al tema, no solo los panes eran ofrecidos a Jehová, sino, como ya lo hemos visto, eran consumidos por los sacerdotes de la siguiente manera. El pan era puesto en el altar de sábado a sábado, y el último día de la semana era cambiado por pan más fresco, y el pan viejo era el que consumía el sacerdote. Pero surge una pregunta: ¿por qué panes y no otra cosa? El pan de la proposición representaba a Cristo como pan de vida. Por eso él decía: yo soy el pan de vida. Recordemos que las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento eran una tipología y el simbolismo de la obra redentora de Cristo. Este pan también servía como símbolo de abastecimiento al pueblo, donde demostraba que Dios siempre iba a proveer. Ahora, la rigurosidad que llevaban los sacerdotes era tarea importante. No podían tener el mínimo descuido al brindar alimentos, y si alguien pecaba inadvertidamente, debía recompensarlo con un 20% de su valor, y si el sacerdote era el profano, debía ofrecer sacrificio por el perdón. Pero hubo alguien importante en la Biblia que comió del pan de la proposición, sin ser sacerdote, ni familia del sacerdote. Y ese personaje importante fue el rey David. A primera vista parece haber pecado. Eso lo averiguaremos en breve. Contextualicemos un poco.
La historia que te voy a contar se remonta a cuando David compartía con el rey Saúl en su palacio. Un día cualquiera, Saúl invita a David a comer en su mesa. Pero lo que no sabía David es que el rey tenía un plan entre manos: matarlo a toda costa, debido a la envidia que le tenía. David siente la necesidad de huir de aquel lugar, así que con el dolor de su alma, se despide de su gran amigo Jonathan. Y aquí es cuando entra el relato de 1 de Samuel, capítulo 29, versículos del 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Lo que se puede resumir es lo siguiente: David, después de estar huyendo del rey Saúl, llega a la ciudad de Nob y busca al sacerdote Ahimelech. Este le pregunta: ¿por qué vienes solo? Y David miente diciendo que por mandato del rey debía de estar en ese lugar, por temor a que se informase a Saúl de su paradero. Entonces David, cansado y con hambre, pide al sacerdote algo de comer para él y para sus hombres, que lo estarían esperando en determinado lugar. El sacerdote le dice que no tiene pan común, pero le propone que podía darle pan sagrado si sus hombres no se han acostado con mujeres en días pasados. Entonces David le comenta que sus hombres no han hecho tal cosa y que además ellos se consagran incluso para misiones ordinarias. Con más razón, deberían estar aptos y puros para comer el pan. Y es así como David toma el pan y lo come. Para aclarar lo último que hablaba el sacerdote cuando decía que para comer el pan no debía conocer mujer, él se refería a una pureza ritual para participar en las ofrendas de los panes. Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 9 al 10. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá del campamento y no entrará en él. Después de este resumen, queda una pregunta. ¿Por qué David comió del pan y no peca? ¿Acaso no era eso cuestión del sacerdocio? La respuesta se puede encontrar en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? La explicación a esta cuestión es la siguiente: los fariseos eran rígidos y fríos a la hora de aplicar la ley. Ellos usaban el pasaje de Éxodo, capítulo 31, versículo 15, para justificar sus actos.
6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Los fariseos llevaron esta ley a tal extremo que instituyeron un registro con 39 trabajos principales, con sus respectivas subdivisiones, entre las cuales arrancar espigas era cosechar y rastregarlas era trillar. De ahí que se entienda por qué criticaron a Jesús. A diferencia de los fariseos, Jesús quiso dar una enseñanza, que el fin de la ley terminaba en él mismo. Por lo tanto, era más importante la misericordia por encima de los formalismos. Mateo capítulo 12 versículos del 7 al 8. Y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, entendamos que según la ley, en el día de reposo no se podía trabajar, y el problema radica en cómo los fariseos entendían lo que era un trabajo. Según su registro, la acción de los discípulos era trabajo, pero en realidad ellos estaban cubriendo una necesidad primaria. Ellos tenían hambre. Cristo nos enseña que la ley jamás fue promulgada para estar por encima de las necesidades y el bienestar humano. Por eso dice, misericordia quiero. Concluimos que los discípulos no violaron la ley del día de reposo, y si Cristo, para defenderlos, cita el relato de David, entonces entendemos que este último tampoco pecó. A pesar de que la ley dijera que el pan solo era consumido por conocidos y no por extraños, no va en contra de los hechos que hizo David. En primer lugar, David no era extraño, era conocido por todo el pueblo. Fue el muchacho que venció al gigante. Su fama era numerosa. También se le añade que él estaba puro para consumir el pan. No había estado con ninguna mujer, ni él ni sus acompañantes. Además, era necesidad, no necedad, lo que él estaba haciendo. Porque antes de cualquier rito, está la necesidad humana que es prioridad. Algo muy diferente que hay que recalcar fueron los casos bíblicos de Nadab y Abiú, Ofni y Fines o el mismo rey Uzías. Estos violaron la ley por desobedientes, no por necesidad, como ya lo hemos visto. En el caso de Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, ofrecieron fuego extraño, algo que Jehová no les había ordenado, y fueron consumidos por fuego divino. Levíticos capítulo 10 versículos del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Para mayor entendimiento, hay que aclarar lo siguiente. El incienso se quemaba en el altar gracias al fuego que producía el propio Jehová. De ahí el fuego santo. Al quemarse, salía un olor fragante que iba a la presencia de Dios. El problema que hubo fue que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, es decir, fuego no producido por Dios, sino más bien por hombres, fuego pagano, porque así lo hacían los pueblos que adoraban a otros dioses, y así fue como Nadab y Abiú pecaron. Pero, si ellos sabían la ley, ¿cómo es que la desobedecieron? Lo más probable es que estuvieran borrachos para cometer craso error. Violaron una importante ley ceremonial y además, la ley moral, pues transgredieron el mandato. Es contundente la ley y la consecuencia de la violación a la misma. También hubo un rey desobediente y arrogante llamado Uzías, debido al poder que tenía. Esto lo llevó a quemar incienso, que solo los descendientes de Aarón podían hacer, los sacerdotes.
Así que el sacerdote Azarías con otros 80 sacerdotes le advirtieron de su posible error, pero él, muy orgulloso, quemó el incienso. Jehová lo castiga con una lepra por el resto de sus días. De nuevo, violación a la ley ceremonial y a la ley moral, ya que su soberbia y obstinación lo condujeron a su transgresión. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 18 y 21. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Otro ejemplo es el de Ofni y Fines, irreverentes a las cosas de Dios. Pero sobre este tema hablamos más profundamente en otro programa de Descubriendo la Biblia, titulado La descendencia de Samuel, que puedes ir a escuchar en YouTube o Spotify. Como conclusión a todo lo que se está hablando, vayamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo es interesante, porque muestra que la verdadera religión no solo es preocuparse por la santificación, sino también por el bienestar de otros. No descuidemos la piedad, la misericordia y la fe, sin lo cual no seremos salvos. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.